Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos estar juntos para aprender más de la palabra del Señor. Le damos gracias por permitirnos entrar ahí a la comodidad de su hogar, en su auto, en su cuarto, donde quiera que usted ha decidido pues escuchar o vernos a través de este sistema virtual de comunicaciones y pues compartir esta enseñanza. Aquí estamos con el pastor José Pablo, listos para llevarle a usted esta porción de la palabra de Dios. Estamos hablando de la Trinidad, hablamos del Padre, hablamos del Hijo. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Así que prepárese y con su cuaderno, con su Biblia, con su lápiz para aprender sobre el Espíritu Santo. Pero antes vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Pastor. Amén. Incline su rostro ahí donde usted está. Padre, gracias por permitirnos, Señor, enseñar tu palabra, por escogernos, por llamarnos para este tiempo. Te presentamos cada hogar representado y hasta donde va a llegar esta enseñanza, para que tu presencia, mi Dios, traiga convicción a cada hombre, a cada mujer, que el Espíritu Santo, Señor, nos sea revelado y que nuestra relación personal con Él siga creciendo y que podamos madurar y crecer y poder entender lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Declaramos que toda la gloria y toda la honra de todo lo que vamos a hablar y enseñar es solamente para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Adoremos a Jesús. Adorémosle, por favor.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el privilegio que nos das siempre de venir delante de tu presencia y presentar nuestro sacrificio racional, que es nuestra alabanza y nuestra adoración. Vamos a hablar entonces, hermanos, de el Dios Espíritu Santo. Y en esta clase quiero que usted tenga en su mente y en su corazón que vamos a hablar de la importancia de la personalidad del Espíritu Santo. También vamos a hablar, mis hermanos, sobre lo que las Escrituras dicen sobre la personalidad del Espíritu Santo, hablando del Antiguo Testamento, y lo que el Nuevo Testamento dice. También vamos a hablar, otro punto, va a ser la obra del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Así que nos vamos a situar en esos tres aspectos para poder empezar, porque esto nos va a llevar algunas clases a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la importancia de la personalidad del Espíritu Santo, y para comenzar tenemos que decirle que en algunos tiempos, pastor, el estudio del Espíritu Santo como que ha sido descuidado por la iglesia. Fue hasta el año 325 en el concilio de Nicea, dice la historia, que la doctrina de la Trinidad, pastor, fue parte de la iglesia, pero hasta ese tiempo el Espíritu Santo todavía no se determinaba, ¿verdad? Como una persona. Así que fue hasta este concilio, año 325, que se estableció la doctrina de la Trinidad, y a partir de ahí la iglesia ya tiene la base bíblica, teológica, para declarar y anunciar que el Espíritu Santo es una persona. Pero tenemos que ser justos, ¿verdad? Y aunque la iglesia ya tenía la base bíblica, teológica, quiero decirle que en el transcurso de los años y del tiempo se ha descuidado la relación con el Espíritu Santo. Y a veces cuesta entenderlo, pero tengo que decirles, hermanos, que donde ha habido un avivamiento, pastor, no importa en qué tiempo, donde ha habido un avivamiento, ha sido porque alguien ha tenido hambre y sed de buscar la persona, la revelación del Espíritu Santo. Váyase a cualquier libro de historia y usted investigue, ¿verdad?, por qué aparecen esos grandes avivamientos y Dios levanta un fuego en alguna parte de la tierra. Usted se va, lo investiga y usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo ha tenido una acción directa, porque un hombre o una mujer con hambre, con sed de conocer el Espíritu Santo, se han metido en lo profundo y ha venido una explosión. Es interesante, ¿verdad? Interesantísimo, pero por alguna razón la iglesia, algunas partes y algunos movimientos, como que se descuidan la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿verdad? Porque la Biblia habla del Padre, ¿verdad?, como el creador, el generador, el sustentador de todas las cosas, y ellos hablan, el Padre y el Hijo hablan en primera persona. Es fácil reconocer a Jesucristo, se hizo hombre, vino entre nosotros, caminó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, y ambos, el Padre y el Hijo, hablan: yo, el Señor, yo, Jehová de los ejércitos. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y así como el Padre tiene autoridad para dar vida, yo también, yo soy. Pero el Espíritu Santo no. Imagínense, el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, el Espíritu Santo habla lo que oye, ¿verdad? Y él dice que ha venido al mundo no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura de eso, pastor? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo no vino
para glorificarse a sí mismo, ni para decir, hablar sobre él. La misión del Espíritu Santo en esta jornada es glorificar a Jesús. Así que hemos sido hasta cierto punto ingratos con el Espíritu Santo, porque ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Todo cristiano sabe del Padre, sabe la obra del Hijo, y al Espíritu Santo como que no le damos el valor que necesitamos darle. Pero en esta clase, pastor, vamos a enseñarle, hermanos, que es necesario conocer al Espíritu Santo, tener una relación constante con el Espíritu Santo, porque la victoria, el éxito del hombre de Dios y de la mujer de Dios está en la comunión que tengamos con el Espíritu Santo para hacer y cumplir con el propósito que tenemos en esta tierra. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero antes quiero decirle que me ha llamado la atención en todo el ministerio, en todo el tiempo que tengo de servir al Señor. Me ha llamado mucho la atención esa relación que grandes hombres han tenido con el Espíritu Santo. Porque todo, como le dije al principio, todo gran avivamiento en una nación, en una ciudad, en una aldea, viene por causa de un hombre que ha buscado la comunión íntima con el Espíritu Santo. Y estaba hablando con los pastores antes de la clase sobre este morenito. No vamos a decir nombres porque aquí no estamos para glorificar a hombres, pero este morenito, alguien en África, pastor, le habló del Espíritu Santo. Conoció a Cristo, reconoció a Cristo como Señor y Salvador, y esta persona le habló del Espíritu Santo. Y todos los días dice la historia que este morenito iba a la casa de esta hermana para que le enseñara sobre el Espíritu Santo. Después de 9, 10 meses, la hermana le dijo, mira, yo ya no te... Porque él estaba sediento, sí, hábleme del Espíritu Santo. Y hábleme del Espíritu Santo. Y por fin esta mujer le dijo, mira, yo ya no te puedo decir nada del Espíritu Santo. Por mí oró una persona. Esa persona oró por mí y el Espíritu Santo vino sobre mí, me llenó de su presencia, me bautizó, y por esa razón, en medio de aquí del África, yo dejé todo en mi país y me vine para acá y le sirvo a Dios con gozo, porque el Espíritu Santo me llenó cuando este hombre oró por mí. Y el morenito le pregunta, estamos hablando de un jovencito, ¿verdad? De 15, 16 años, le dice, ¿y dónde yo puedo hallar a ese hombre? Ah, él está en Nueva York. Y dice la historia que este morenito caminó desde su aldea hasta un puerto, y allá, ¿verdad?, dormía en la playa. El capitán del barco no lo quería traer porque le dijo al capitán que él tenía que venir a Nueva York porque este señor le tenía que hablar del Espíritu Santo. Y parece una locura, pero al tercer día el capitán le dijo, bueno, un marinero se me fue, ayúdame y te voy a llevar. Y después de unos cuantos meses, ¿verdad?, de travesía en el mar, el morenito llegó aquí a Nueva York. Y apenas se bajó del barco, empezó a preguntarle a la gente dónde vivía este señor que tenía que hablarle a él del Espíritu Santo. Y en la calle preguntando hasta que alguien le dijo, yo sé dónde vive. Y lo llevaron en taxi a la casa de este hombre, y sin dinero, porque le dijo todavía, el Señor va a pagar, le dijo. Cuando lleguemos a la casa, el Señor va a pagarte el taxi. Y lo llevaron y el hombre le pagó el taxi. Y para no hacerle la historia larga, este hombre lo llevó a diferentes lugares para que él contara la historia, ¿verdad? De cómo él tenía ese anhelo por el Espíritu Santo, por conocer el Espíritu Santo. Y quiero decirle que este hombre ha sido y fue un gran promotor de un tremendo avivamiento aquí en el área de Nueva York. Todo por la sed que tenía de buscar del Espíritu Santo. La historia dice que en el barco le predicó a todos y que más de la mitad de los marineros del barco se convirtieron de ver, ¿verdad?, en la sed y el anhelo que tenía del Espíritu Santo. Y no importa dónde usted se vaya, a qué porción de la historia se vaya, cada vez que hubo un movimiento de avivamiento, ahí estaba el Espíritu Santo. Un hombre buscando
la comunión con el Espíritu Santo. Por eso lo invitamos para que usted se una con nosotros en este estudio y hablemos, pastor, qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. Es muy interesante, pastor, porque todo lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento se dice también acerca del Espíritu de Jehová, haciéndonos referencia, ¿verdad? Entonces, quiere decir, pastor, que el Espíritu Santo ha estado y está activo desde el principio. Ok. Y nosotros lo vemos en una comparación. En el libro de Isaías, capítulo 6 y el verso 9, dice la palabra, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Mire la escritura, pastor. Y el apóstol Pablo cita este mismo pasaje, pero dándonos una revelación, una aclaración. En el libro de Hechos, capítulo 28, el verso 25 y 26 dice, como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo, pueblo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y venido veréis y no percibiréis. Entonces nos está haciendo una aclaración. Una aclaración. Lo que dice en el Antiguo Testamento el profeta, así dice Jehová. Así dice Jehová. A través del profeta Isaías, ahora el apóstol nos da la revelación. Dice, así como es. habló el Espíritu Santo, ¿verdad? A través del profeta Isaías. Entonces, podemos declarar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que habló Así es. A través de la orden que Dios da en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo era el que le habló a los profetas. Así es. Dios habló por medio del Espíritu Santo a los profetas. Esa es la revelación. ¿Qué más nos dice, pastor? También lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 31, el verso 31, 33 y 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire qué interesante, porque vemos, pastor, asimismo, esta porción es citada en el libro de Hebreos. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 15 y 16, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Hace la aclaración, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver aquí cómo el Espíritu Santo pues da la revelación al apóstol que él ha estado activo en toda la historia de, no solamente de la creación, pastor, sino que ha estado activo en toda la revelación de Dios. Porque cada vez que el profeta dice en el Antiguo, y así dice Jehová, dice el apóstol en la revelación, así como habló el Espíritu Santo. Entonces, no es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba activo, estaba activísimo. Pero también quiero que sepa, ¿verdad? Que como hablamos al principio, han habido corrientes, pastores, a través de la historia, aunque la iglesia estableció la doctrina de la Trinidad, donde se establece que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten eternamente, que en su divinidad son iguales en su naturaleza. Quiero que sepa que a través de la historia han habido grupos que se han levantado para tratar de desvirtualizar la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Es muy interesante porque, así como usted menciona, a lo largo de la historia, pastor, movimientos religiosos señalan que el Espíritu Santo es un poder impersonal, ¿verdad? O una influencia emanada de la persona divina de Dios, así quitándole o declarando que no tiene ninguna personalidad.
Mas, como vemos por la Escritura, ¿verdad? Y estas comparaciones nos afirman, pastor, que el mensaje declarado por Dios es anunciado también por el Espíritu. Y si los profetas hablaron, ¿verdad? Por boca de Dios, eran boca de Dios, fue porque eran inspirados por el Espíritu. A esto, pastor, nosotros podemos decir, ¿verdad? Que la Biblia se refiere al Espíritu Santo asignándole nombres personales, características que solo pueden hallarse en una persona que tiene una plena identidad, que tiene una plena personalidad. Y esto nos va a ayudar, pastor, a establecer un criterio firme y definido en cuanto a quién es el Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo realiza. Maravilloso. Entonces podemos hablar entonces ahora, pastor, para que nuestros hermanos puedan entender qué dicen las Escrituras sobre la personalidad del Espíritu Santo. Porque vamos a irnos, hermanos, a enseñar por qué el Espíritu Santo es una persona. Y para comenzar, pastor, tenemos que decir que las Escrituras declaran que el Espíritu Santo es una persona porque solamente una persona puede hacer las cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo en la palabra. Por ejemplo, pastor, la Escritura establece que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Así es. ¿Qué dice la Escritura de eso? El Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Correcto. Entonces, imagínese usted una fuerza activa, una fuerza, un poder impersonal, un aliento. ¿Cómo estas cosas pueden convencer a alguien de pecado y de juicio? Imposible. Es imposible. Por eso declaramos que el Espíritu Santo es una persona porque convence. Yo no sé a usted, pero a mí me convenció. Así es. Y me sigue convenciendo. ¿Qué más dice la Escritura, pastor? Podemos verlo también, pastor, que el Espíritu Santo nos enseña. Tiene el ministerio de maestro. Aleluya. Y una fuerza impersonal, una fuerza activa, no puede enseñarnos. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Increíble. Increíble. Es imposible que un poder impersonal, ¿verdad?, le pueda a usted no solamente enseñar, porque es un maestro, Es un maestro, sino que también le recuerde. Así es. Entonces, entienda que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué más dice la Escritura, pastor? En Nehemías capítulo 9 y verso 20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Haciéndonos referencia al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba presente ahí, pastor. Estaba moviéndose, aleluya, como se mueve en medio de la alabanza del pueblo. Así es. Siempre en la acción. En la acción. Pero sigamos, pastor. Ahora, el Espíritu Santo, pastor, también nos habla. Una fuerza activa, un poder impersonal. No tiene la capacidad de hablarnos. Pero el Espíritu Santo nos habla. Y dice Gálatas capítulo 4 y verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Qué hermoso, pastor. El Espíritu Santo hablándonos, clamando. Y esto no se le puede atribuir, pastor, a una fuerza, sino declarando, dando por sentado la personalidad del Espíritu. También lo podemos ver, pastor, porque el Espíritu intercede, es un intercesor. El libro, la carta a los Romanos, capítulo 8 y verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesantísimo. Así que, ¿cómo es imposible, verdad, que una fuerza pueda interceder por usted y por mí delante de Dios? Porque realmente, hermanos, cuando vamos a presentarnos delante del Padre, cuando vamos a orar, realmente nosotros no sabemos
¿Cuál es la verdadera necesidad? Es. Y es ahí cuando el Espíritu Santo nos dice, nos revela por lo que tenemos que orar, ¿verdad? Y dice que Él intercede por nosotros delante del Padre. Cuando usted está gimiendo, cuando usted está orando, está intercediendo, el Espíritu Santo está delante del Padre intercediendo para que esa oración que nosotros hacemos se acepta, la perfecciona Él, ¿verdad? Delante del Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Aún cuando usted está dormido, cuando usted no está orando, el Espíritu Santo está intercediendo por usted y por mí todo el tiempo delante del Padre. Cosa que solamente una persona puede hacer. Una persona. ¿Qué más dice la Escritura, pastor? Ahora, podemos notar también, pastor, claramente que el Espíritu es el que nos guía. Ajá. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y es interesante, pastor, porque si nosotros somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Él dice, no estáis bajo la ley, sino entendemos la gracia y la misericordia de Dios que es revelada por el Espíritu. Gloria a Dios. Y es interesante aquel momento, pastor, cuando Felipe, ¿verdad? Es guiado por el Espíritu, aquel etíope, eunuco, ¿verdad? Que viene de Jerusalén de adorar y va en su carro leyendo el libro, el rollo, ¿verdad? Viendo esa profecía de Jesús y él no entiende. Y el Señor le dice en Hechos capítulo 8, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe en obediencia se acercó y escuchó, ¿verdad? Aquel rollo, aquel libro y le pregunta, ¿y tú entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Y ahí, ¿verdad? Le anunció el Evangelio, lo bautizó, porque el único que puede hacer esto es una persona, o sea, el Espíritu Santo. Y aquel ejemplo claro también, pastor, de Pedro y Cornelio. Cornelio, dice la Escritura, un hombre que daba limosnas, temeroso del Señor, con anhelo, deseo de saber más. Y dice la Escritura que un ángel del Señor se le metió al cuarto y le dijo, bueno, busca a uno, ¿verdad? Por sobrenombre Pedro y mándalo a traer y está en tal lugar. Y Pedro estaba allá, subió a la azotea a orar y, ¿verdad? Ve una visión. En casa del curtidor. En casa de Cornelio el curtidor. Y el libro de Hechos, capítulo 10 y el verso 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Él estaba arriba orando y el Espíritu Santo le dice, mira, aquí hay 3 hombres que te buscan. Y ok, bajó en obediencia. Ve con ellos. Ve con ellos. Porque yo los envié. Así que a Cornelio no se le apareció como el Espíritu Santo. No. Se le apareció como un ángel porque Cornelio no conocía a Dios. No conocía. Pero cuando se le aparece a Pedro en la azotea le dice, ve porque yo los he enviado. Así es. Así que el Espíritu Santo es el que guía, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Pero también dice la Escritura, pastor, que el Espíritu Santo es el que separa a los hombres que va a usar el Señor. ¿Qué nos dice la Biblia de eso, pastor? El libro de Hechos, capítulo 3 y el verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dándonos, ¿verdad? Ese es el primer viaje misionero que tiene Bernabé y Saulo, pastor. Cuando son escogidos. Así es. Y habló el Espíritu Santo. Así es. A través de los profetas que habían ahí, y dijo el Señor, por el Espíritu Santo sepárenme. Así que es por el Espíritu. El que llama es Cristo. Así es. Pero el Espíritu es el que nos separa para la obra del ministerio. Así que es interesante, ¿verdad? Es interesante porque es la comunión con el Espíritu Santo que nos va a dar el éxito como siervos y siervas de Dios. Qué hermosa la comunión, ¿verdad? Somos testigos, pastor, somos testigos de cómo el Espíritu Santo muestra, intercede, separa. Tenemos la experiencia, ¿verdad? Cuando muchas veces, cuando usted habló ahora de que Pedro estaba orando en la azotea y el Espíritu Santo le habló, tenemos la experiencia, ¿verdad? De cómo el Señor
nos dice tantas veces, prepárate que te vienen a buscar, alguien viene a buscarte, ¿verdad? Y pasan 3, 4, 5 minutos y alguien está tocando la puerta. Es interesante cómo esa comunión con el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a otros niveles espirituales, a unas profundidades espirituales que todos anhelamos. También dice la palabra que el Espíritu Santo, pastor, como no habla por él ni para él, dice que el Espíritu Santo está sujeto a un plan. Así es. Que ya está establecido. ¿Qué nos dice la Biblia de eso? El Evangelio de Juan capítulo 15, el verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Eso es hermoso. Mire, entonces se da cuenta que el Espíritu Santo no viene a hacer lo que él quiere, aunque lo puede hacer. Así es. Esto, usted tiene que tener claridad en esto. El Espíritu Santo podría hacer lo que él quiere, porque es Dios. Pero el Espíritu Santo está sujeto a un plan que ya tiene la Trinidad. Así es. Así que él vino, ¿verdad?, a cumplir con un plan preestablecido, un plan de Dios de salvación. Así es. ¿Verdad? A toda la humanidad. Y él está sujeto a eso, pastor. Así es, pero pastor. El Espíritu Santo, mi hermano, mire, le estamos pasando así rapidito, ¿verdad? Pero esto oramos para que a esto usted le dé sed y busque. ¿Qué más dice la Escritura? Porque el Espíritu Santo tiene una acción tremenda. El Espíritu Santo, pastor, nos ministra. Y esa ministración que nos hace es en el proceso de regeneración. Porque Él regenera. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo nos regenera. Así es, pastor. ¿Verdad? Nos cambia. Va quitando lo natural. Va quitando lo que es carne y nos va metiendo en ese nivel del Espíritu para que podamos entender todas las cosas. Pero también dice la Biblia que Él nos sella para salvación, pastor. ¿Qué dice la Escritura? Efesios capítulo 4 y verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Eso es glorioso. Tenemos el sello. Acuérdese que un día, como el diablo es un imitador de Dios, así es. El diablo un día va también a marcar a los de él, a todos los seguidores de él, a todos los que no creyeron en Cristo. Un día él les va a poner una marca. Que yo quiero que usted sepa que usted y yo ya tenemos un sello. Así es. Y este es el sello para la redención, el sello de la salvación. Usted fue sellado por el Espíritu Santo. Mire qué cosa más. Mire la responsabilidad. Cuando usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo vino sellado. Así es. Sellado. Aprobado. Sellado. Y cuando usted tiene ese sello, el diablo le anda detrás. Le quiere borrar el sello, pero es imposible. Porque dice que todo aquel que invoque y que confiese el nombre de Jesucristo será salvo. Porque usted ya tiene un sello. No se crea toda esa política que andan diciendo que el diablo lo va a marcar con una vacuna, que el diablo va a marcar a la gente. Mentira, usted ya tiene un sello y es el sello de la redención que nos ha puesto el Espíritu Santo cuando confesamos a Jesús. El único que hace eso es el Espíritu Santo. Él nos sella, pero también el Espíritu Santo bautiza, pastor. Él nos bautiza. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 13, porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Aleluya. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mire qué maravilloso. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. Así es. ¿Cómo nos bautiza en el cuerpo? Por el bautismo en las aguas. Así es. ¿Verdad? Él nos mete en el cuerpo. Es el Espíritu Santo que hace esta obra. Cuando usted se bautiza en las aguas, el Espíritu Santo entonces, por medio de ese bautismo, nos introduce al cuerpo. Así es. La entrada al cuerpo es el bautismo, pero es el bautismo en las aguas, que es el Espíritu que nos introduce también. Hay un bautismo en el Espíritu, un bautismo de poder, ¿verdad? Los dos tienen acción directa el Espíritu Santo. En el bautismo en las aguas, Él es el que nos convence, Él es el que nos mete y nos introduce y nos mete en el cuerpo. Ahora ya bautizados, somos
parte del cuerpo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y el Espíritu Santo nos bautiza con poder. Lo que pasó allá en el aposento alto, ¿verdad? Acuérdese que Jesús fue bautizado en las aguas y después vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Forma corporal, para que usted entienda y yo entendamos que el Espíritu Santo es una persona. En ese momento vino representando a una palomita, aquella palomita que se había ido durante el diluvio, ¿verdad? Cuando el arca descendió, Noé envió la palomita que regresó con una ramita de olivo y luego se fue allá, ¿verdad? Cuando terminó el diluvio. Y esa palomita, el Espíritu Santo hizo entrada triunfal con Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Como estaba profetizado. En quien tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece. En quien tú veas eso, le dijeron a Juan, Él es. Él es. Así que a Jesús, como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo vino como palomita, se le posó. Pero en el aposento alto, pastor, dice la Escritura que estando todos reunidos, unánimes, se oyó un estruendo recio y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se les apareció como lenguas de fuego, pastor. Wow. Y yo le quiero decir esto. El bautismo en el Espíritu Santo a nosotros es con fuego, pastor. Porque nosotros necesitamos ser purificados. A Jesús como una palomita, porque Él es Dios. Pero usted y yo necesitamos ser purificados con fuego. Por eso Juan el Bautista dijo, ¿verdad?, que él no era digno, ni aún agachado, encorvado, desatar la correa de las sandalias de Jesús. Pero dijo, por Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo para nosotros, para usted y para mí, es con fuego. Porque para purificarnos necesitamos el fuego. El fuego, por eso el Espíritu Santo es símbolo del fuego, ¿verdad? Porque el fuego purifica. El fuego de Dios no quema, pero purifica. Así que cuando usted está orando, o usted está a solas, y usted siente como un fuego, que se le está metiendo, no se preocupe. No se preocupe. Es el Espíritu Santo que está purificándote, que te está quemando, que está quemando toda la hojarasca, todo el heno, todo aquello que no sirve en tu vida. Es el Espíritu Santo por medio del fuego que te está purificando, que te está limpiando. Así que entienda, ¿verdad? Cuando usted está orando, usted está intercediendo y usted siente un fuego, no es otra cosa más que el Espíritu Santo purificándote y dándote, no, el Espíritu Santo no te puede bautizar dos veces porque, ¿verdad? El Espíritu Santo te bautiza una vez, tienes el bautismo en el Espíritu Santo, pero dice la Escritura en Hechos, ¿verdad? Que siempre que tú estás en la presencia del Espíritu Santo te está refrescando. Hay una llenura fresca. Entonces, cuando tú sientas ese fuego que te está quemando, levanta las manos y dale gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Él nos bautiza, Él es el que nos bautiza en las aguas, y ¿verdad? El poder del Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo y es el que nos bautiza, ¿verdad? Con poder para predicar este evangelio del reino. Pero, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Él es el único, pastor, que nos puede llenar. Y dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Y cuando habla de ser llenos, que no venga a su mente como que usted es un recipiente o como que usted es una cubeta, ¿verdad? Que se vacía y tiene que ser... No. Cuando esa llenura está hablando de una plenitud, está hablando, mi hermano, dice, a veces la Biblia dice, en alguna porción dice, que mi copa rebose. Así es. Dice, como una vasija que rebosa, ¿verdad? Estamos hablando, mi hermano, de que usted tiene que mantener esa comunión con el Espíritu Santo para que usted siempre esté abundante. Así es. Abundante. Hay gente que le gusta mantenerse a niveles muy bajos y que solamente van al culto para ver si en el culto reciben, aunque sea una cosquillita del Espíritu Santo, ya, gloria a Dios, ¿verdad? No, dice que seamos llenos. Seamos llenos. Entonces, ¿cómo nos llenamos? Manteniendo
esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más dice la Escritura, pastor? También, pastor, vemos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo, cómo la persona del Espíritu Santo es afectada por el comportamiento de los seres humanos. Entonces, dentro de la personalidad del Así Espíritu Santo, ¿verdad? Decimos que es una persona porque solamente él puede hacer estas cosas que hemos hablado. Solamente una persona puede convencer, solamente una persona puede enseñar, solo una persona puede interceder. Ahora, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo puede ser afectado Así es. por el comportamiento de los seres humanos. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, fuera imposible que fuese afectado. Pero, ¿qué dice la Biblia entonces sobre esto, pastor? Nosotros lo vemos, pastor, porque el Padre envía al Espíritu al mundo, ¿verdad? Ajá. Y dice el apóstol Juan, yo rogaré al Padre, dice, dando testimonio de las palabras de Jesús, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok. Dándonos esa promesa que es enviado del Padre, pero también vemos cómo el Hijo lo envía. Y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto es dándonos el testimonio, que el Espíritu es enviado del Padre, del Hijo, y los hombres, pastor, pueden hacer enojar al Espíritu. Wow. Y vemos en el libro de Isaías, capítulo 63 y verso 10, mas ellos fueron rebeldes, dice la palabra, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Oh my God. Eso es terrible. Hacer enojar el Espíritu, que Dios tenga misericordia de nosotros. Así es. El Espíritu Santo no vino para eso. No vino a eso. El Espíritu Santo vino a tomarnos de la mano, Así es. guiarnos y caminar con nosotros. Pero sí está probado por la Biblia que el Espíritu Santo puede enojarse. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de esto, pastor? También lo vemos, pastor, porque él puede contristarse. Y estas son características de una persona. Dice Efesios 4, el verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo se puede entristecer. Se puede entristecer, claro. ¿Habrá, hermanos, alguna fuerza? No. ¿Habrá algún poder impersonal que se pueda entristecer? Es imposible. Tiene que ser una persona. Una persona. Además, dice la palabra que lo podemos resistir también, Así es. pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Una orden directa. No lo resistan, sino más bien conozcámosle para que Él obre en nosotros, cumpla, ¿verdad?, ese propósito por el cual el Padre y el Hijo nos lo envían para darnos testimonio. También, pastor, podemos ver que como seres humanos podemos mentirle al Espíritu. Wow. Porque como es una persona, dice el libro de Hechos, capítulo 5 y verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Terrible. Es terrible. Gracias a Dios que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, porque imagínese usted que cada vez que le invitamos al Espíritu Santo que caigamos muertos, Dios mío, la misericordia de Dios nos ha alcanzado, pero también dice la Biblia, pastor, que le podemos blasfemar al Espíritu. Así es, podemos hacerle afrenta, dice Hebreos capítulo 10 y verso 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia. Lo afrentamos cuando lo resistimos. Pero yo le estaba hablando de la blasfemia y esto quiero que es importante decírselo, porque eso lo va a encontrar usted en el libro de Mateo. Así es. 12:31. Y quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque generalmente todo hombre de Dios, mujer de Dios, cuando conocemos al Señor, uno de los grandes temores, ¿verdad?, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús dijo, ¿verdad?, que todo lo que se dijera en contra del Padre iba a ser perdonado. Todo lo que se dijera en contra del Hijo iba a ser perdonado. Pero
toda blasfemia contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿qué es lo que es blasfemia? ¿Verdad? Acuérdese, blasfemar no es otra cosa más que atribuirle las obras de Dios al diablo. ¿Verdad? Entonces, usted no puede decir, ¿verdad?, que el Espíritu, las obras del Espíritu son obras de Satanás. Ahora, tengo que decirle, ¿verdad?, que nadie que tenga a Jesucristo, nadie que haya recibido a Jesucristo va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Quiero que usted tenga esta certeza, porque es imposible, ¿verdad?, que usted sirviendo a Jesucristo, usted vaya a blasfemar del Espíritu Santo. Esta fue una de las cosas que Jesús le dijo al pueblo de Israel, porque cuando Jesús estaba reprendiendo a los demonios, echando fuera aquel demonio sordo y mudo, los israelitas le dijeron que él echaba a los demonios fuera por Belcebú. O sea, le estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo, si yo echo estos demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, entonces ustedes han cometido la falla de su vida. Ustedes han cometido el error de su vida. Y usted sabe qué fue lo que pasó, que Dios les quitó el reino. Cuando ellos atribuyeron las obras de Jesús, las obras que Jesús hacía por el Espíritu Santo y echaba fuera demonios, y le dijeron que él echaba demonios por Belcebú, Jesús les dijo, hoy les he quitado el reino. Les quitó el reino porque blasfemaron. Así es. Entonces, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Así que usted no puede atribuir. Hay gente que cuando oye hablar a un cristiano en lenguas, oiga bien, no estoy hablando de un cristiano, estoy hablando del mundo. Cuando oye hablar a alguien en lenguas, atribuyen esas lenguas a Satanás. Entonces están blasfemando del Espíritu Santo. Entonces, ellos no conocen, ellos no saben, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que entender que si somos siervos y siervas de nuestro Señor, nunca vamos a blasfemar, nunca vamos a hablar mal del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, pastor, como usted decía, también le podemos mentir al Espíritu Santo, lo que hizo Ananías y Zafira, también le podemos hacer afrenta y podemos hablar contra él. Digo, ¿qué es lo que dice la Escritura ahí, pastor? Es la referencia de Mateo capítulo 12 y el verso 32, que cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Eso está claro, no podemos hablar mal. Es imposible. Del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted tiene que preocuparse. Yo se lo digo porque una de las mentiras diabólicas que este Satanás mete, principalmente a los nuevos convertidos, es hacerle creer que han hablado mal del Espíritu Santo. No se cree esa mentira diabólica, ¿verdad? Nadie que tenga el Espíritu Santo va a hablar mal de él. Pero también decimos que el Espíritu Santo es una persona, pastor, porque en la Biblia todos los términos que hablan del Espíritu Santo lo catalogan como una persona, hablando de lo que es en el lenguaje, pastor. Así es. ¿Verdad? Toda persona tiene que llevar un pronombre personal. Si usted sabe un poquito, ¿verdad?, de lo que son los idiomas, en todos los idiomas hay pronombres personales y hay nombres, artículos para nombrar cosas. Por ejemplo, si usted va a hablar de árbol, usted va a usar un artículo, el árbol. Pero si va a hablar de una persona, va a hablar de Juan, va a decir Juan, el hombre Juan. Entonces, el pronombre es él. En español tenemos pronombres personales, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, son los pronombres personales, y cuando vamos a hablar de una persona, le ponemos un pronombre. En la Biblia, en griego también, en el idioma griego, hay pronombres personales y hay nombres, ¿verdad? Si el Espíritu Santo fuese una cosa o fuese una fuerza, la Biblia le hubiera asignado un nombre, un neutro, ¿verdad? Pero la Biblia le asigna
pronombres personales al Espíritu Santo. Denos un ejemplo ahí, pastor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén, esa es una promesa. Es una gran promesa, pero quiero decirle que consolador en el original es abogado. Abogado, así es un abogado. Voy a enviar el abogado. Así es. Es una persona, ¿verdad? Aunque lo traducimos ahí, ¿verdad? Nuestra traducción dice un consolador. Está hablando de una persona. Cuando usted estudia la forma en que fue escrito, usted se da cuenta que no es un nombre, no es un artículo de él, de lo, de la, no, está hablando de un pronombre personal, el abogado. El abogado. Entonces, ¿qué más nos dice también? También lo podemos ver, pastor, que se le llama espíritu en el mismo sentido personal en que Dios se llama espíritu. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Entonces, mire qué claridad. Y vamos a cerrar esta clase, mis hermanos, diciéndole y repitiéndole, ¿verdad? Que todos los pronombres usados por el Espíritu, para el Espíritu Santo en las Escrituras, no solamente son pronombres personales, sino masculinos. Masculinos. ¿Ok? Masculinos. Así que porque hay una doctrina por ahí, mi hermano, que usted tiene que cuidarse, ¿verdad? Andan diciendo ahora que el Espíritu Santo es femenino. Entonces, hay que cuidarse. Todos los pronombres que usa la Escritura en el Nuevo Testamento, en el griego, habla de pronombres personales masculinos. Aunque la palabra espíritu en griego es neuma, ¿verdad? Es un nombre neutro. Es un nombre neutro, neuma, es un nombre neutro. Pero la misma Escritura usa los pronombres personales masculinos para describir al Espíritu de Dios. Así que vamos a continuar en la próxima clase. Se nos fue el tiempo tan rápido, mis hermanos, y vamos a cubrir en la próxima clase los otros dos temas que no logramos cubrir en esta clase, que como son el Espíritu Santo en la Trinidad, ¿verdad? Y luego vamos a entrar en el advenimiento del Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo, la función, y por ahí hay muchas cosas que cubrir, pero esperamos que en esta clase lo que es la personalidad del Espíritu Santo quede en su vida clara, sabiendo que el Espíritu Santo es una persona que está con nosotros y en nosotros todos los días. Así es. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias por permitirnos, Señor, recibir tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, para que seas revelado a nuestras vidas. Permítenos tener y crecer en nuestra relación personal contigo y conocerte como persona, para abundar y crecer y madurar espiritualmente. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, por enviarnos a este precioso Consolador que nos guía todos los días de nuestra vida. Abre los ojos de nuestro entendimiento, quita las escamas, quita las vendas, y que te podamos conocer y buscarte cada día más, porque sabemos que esta es nuestra esperanza viva. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo, y declaramos, Señor, que la enseñanza da fruto al 100% y que el maligno no la puede arrebatar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.